Él, cuyo perfil psicológico es el prototipo del hombre carente de todo aquello que hace tolerable la vida. Su actitud negativa le impidió tener amigos, relaciones, trabajo, intereses, ocupaciones, dinero, esperanzas o simplemente un lugar donde vivir. Nunca llegó a socializarse y su interior emocional se fue degradando mientras llenaba su enorme vacío con fantasmas. De niño guardaba huesos de conejos, pollos y otros animales en el sótano de su casa. Así a veces se le veía venir del bosque cerca de su casa arrastrando el cadáver de una inocente ardilla. Él realizaba actos sexuales con sus víctimas después de muertas. Consumía su carne y sangre, las mutilaba y conservaba algunas partes como recuerdos. A veces se bañaba en compañía de los cadáveres. En la nevera guardaba corazones, en el congelador cabezas y en la cama un cuerpo descompuesto. Damas y caballeros, en esta nueva edición de Asesinos en Serie veremos a Jeffrey Dahmer. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en el hogar de un matrimonio problemático, compuesto por un investigador químico y una neurótica emotiva y autocompasiva. Era un niño tímido y solitario que temía el abandono y daba la impresión de estar desamparado. El joven Jeffrey no hacía más que gritar pidiendo atención desde temprana edad, aunque fuera subconsciente. Pero esos gritos nunca fueron oídos, ya que sus padres estaban demasiado absortos en sus propias guerras personales que los llevaron a un amargo divorcio, el cual dejó al niño con la sensación de ser abandonado. Su familia cambió de vivienda 6 veces antes de establecerse en 1968 en Ohio. La mayor parte de su infancia la pasó escondido en un cobertizo de madera en una colina, cazando insectos en frascos y conservándolos en formol. Pronto se interesó por la anatomía animal. Sentía una gran curiosidad por saber qué tenían por dentro y llenó el sótano de su casa con huesos de conejo, pollos y otros animales. Luego pasó a las ardillas, mapaches y otras piezas más grandes. Transportaba los cuerpos hasta el bosque, donde las dejaba pudrirse. Luego sumergía los restos en lejía para limpiar y blanquear los huesos. Su madre, tras una temporada en el hospital, como consecuencia de la ingestión de grandes cantidades de tranquilizantes y otras drogas, tuvo que guardar cama por el resto de sus días, hecho que llevaría a Jeffrey a un aislamiento inquebrantable. A los 11 años ya hablaba de manera monocorde, se convirtió en un solitario, vagando como una oveja en el aula de clases y comportándose como un retrasado en las tiendas para llamar la atención de sus compañeros. También comenzó a beber y a masturbarse compulsivamente utilizando revistas para homosexuales o mirando las entrañas de los animales que cazaba. A los 16 años solía ir borracho a clases, donde tenía un solo amigo que era su proveedor de marihuana y con quien se drogaba a diario. El joven se refería al alcohol como su medicina, un tónico autorrecetado con la intención de calmar sus momentos de angustia. Y ese alcohol a su vez alimentaba su inclinación hacia la excentricidad. A los 17 años, tras observar a un joven que a diario pasaba haciendo ejercicios delante de su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Como no se atrevía a abordarlo para entablar una conversación, optó por coger un bate de béisbol y se dispuso a esperarlo con la idea de atacarlo cuando pasara. Pero afortunadamente para el joven, él dejó de ir a correr por esa zona, salvándose así de ser la primera víctima del atormentado Jeffrey Dahmer. Un año después, su padre abandonó el hogar y al poco tiempo, el 18 de junio, el chico toma venganza recogiendo en la carretera a un muchacho a quien llevó a su casa y lo asesinó. Luego metió su cuerpo en un saco de basura y lo arrojó por un barranco. Después de esto, entró en una crisis depresiva y renunció a seguir viviendo. Pero su padre lo envió a la universidad. Allí también fue rechazado por su continuo estado de embriaguez. Y en diciembre de 1978, su padre lo obliga a enlistarse en el ejército, pero sus continuas borracheras no cesan. Al licenciarse, va a vivir con su abuela, donde muestra una posible reincidencia social, pues comienza a ir a la iglesia, a leer la Biblia e incluso reduce su dosis de alcohol y encuentra trabajo en una fábrica. Pero poco le duró este cambio. Al poco tiempo comenzó de nuevo a masturbarse incesantemente e incluso robó un maniquí de una tienda, al que hacía a veces de compañero sexual. También empezó a frecuentar saunas de Milwaukee, lugar donde se daban citas a algunos homosexuales con el fin de tener relaciones anónimas e impersonales.
pero le resulta difícil conseguir la erección mientras sus parejas estaban despiertas, por lo que optó por drogarlos con somníferos antes de mantener relaciones sexuales. Después de esto, ninguno de sus amantes, cuando volvían en sí, querían volver a saber nada de él, por lo que creyó más oportuno buscar un cadáver para satisfacer sus instintos sexuales. Una noche, tras asistir a un funeral de un joven de 18 años, fue a desenterrarlo al cementerio, pero no lo consiguió porque el suelo estaba congelado debido a las bajas temperaturas. En septiembre de 1986 es arrestado por exhibicionismo indecente, hecho que lo llevó a su primer análisis psicológico, siendo diagnosticado con una personalidad peligrosa. Un año después mataba por segunda vez. En esta ocasión se trataba de un joven negro al que ofreció una bebida dopada. Dahmer se despertó al día siguiente encima del cuerpo ensangrentado, pero afirma no recordar nada de lo que pasó en aquella noche. Lo que sí recuerda es cómo tras levantarse mete el cadáver en el armario y sale a comprar una gran maleta para trasladar el cuerpo a la casa de su abuela. Allí cuenta que lo guardó en el sótano y lo desmembró, envolviendo la cabeza en una manta y guardándola en la estantería para abrir más tarde el cráneo y blanquearlo. Después de eso, Dahmer comienza a matar siempre que se le presenta la ocasión. Seguía el mismo modus operandi. Primero, el filtreo ofreciendo dinero a cambio de sexo. Luego, les ofrecía una bebida con somnífero. Y finalmente, los estrangulaba. Después de matar a sus víctimas, se quedaba abrazado al cadáver, pensando en cómo conservar la cabeza y formar una especie de altar en la habitación adornado con huesos. Dahmer seguía la predecible pauta de los asesinos en serie. Empezó matando cautelosamente, asustado por sus crímenes. Luego, el ritmo aumentó y se convirtió en una máquina de matar más efectiva. Está demostrado que estos asesinos con el tiempo se vuelven arrogantes y despreocupados, convencidos de que no pueden ser atrapados por ningún ser mortal, creyendo tener el máximo poder y autoridad sobre los demás. El 30 de enero de 1989 fue declarado culpable de atentado contra el pudor en segundo grado, por seducir a un menor de 13 años con propósitos indecentes. Y antes de comenzar a cumplir la condena de 1 año de cárcel, mató a otro joven. Guardó el cuerpo en el cuarto de baño y para su mayor satisfacción sexual lo mutiló y le pintó el cráneo con aerosol. Normalmente el caníbal rajaba los cuerpos desde el cuello hasta la ingle, frotándose las vísceras para procurarse un mayor placer sexual. Pero llegó el momento en el que el placer no era suficiente y con sus víctimas pensó en crear zombies o muertos en vida que pudiera conservar sin que se deteriorasen, agujereando los cráneos e inyectándole un líquido. A veces se bañaba en compañía de los cadáveres. En la nevera guardaba los corazones, en el congelador las cabezas y en el fichero los cráneos, y en la cama un cuerpo descompuesto. Así lo contaron los policías que registraron su casa, horrorizados una vez que lograron arrestarlo el 23 de julio tras la denuncia de una víctima que logró fugarse de su casa. El joven, atado con unas esposas, había alertado a la policía diciendo que un hombre con un cuchillo le había amenazado con arrancarle y comerle el corazón. Cuando la última víctima escapó de su departamento en medio de la agresión, el asesino aguardó tranquilamente a que llegase la policía y no hizo ningún esfuerzo por destruir u ocultar la gran cantidad de pruebas que guardaba en su domicilio. Centenares de fotos de sus víctimas, tanto muertas como vivas, cráneos y partes del cuerpo en bidones, cajas y en el congelador. El juicio contra Dahmer comenzó el 27 de enero de 1992. Desde el principio quedó claro que lo impulsaba un trastorno mental, a pesar de que hacía todo lo posible por disimularlo. Dahmer se mostró tan sincero y cooperador como muchos otros asesinos en serie. Sin embargo, ni él mismo podía entender cómo había sido capaz de cometer todas aquellas atrocidades. Todos los presentes pudieron darse cuenta de hasta qué punto sus compulsiones y fantasías se habían apoderado de su mente, empujándole a seguir asesinato tras asesinato. Después del veredicto, habló por primera vez al tribunal. Señor juez, todo ha terminado. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y comprendo su merecido odio. Asumo toda la culpa por lo que hice. He hecho daño a mi madre, a mi padre y a mi madrastra, pero los quiero mucho. El carnicero de Milwaukee fue sentenciado a un mínimo de 900 años, pero murió en la cárcel en 1994, asesinado a golpes por otro recluso. Tras la noticia, los padres de Dahmer se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a enfrentarse ante los tribunales. La madre deseaba venderlo a un hospital de investigación mental, mientras que el padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo y de su memoria.
Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don T y les deseo muy buenas noches.